Conversando. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. Dos hechos han marcado la agenda en territorio mexicano en julio de 2022. La recaptura de Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Guadalajara, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, ahora solicitado en extradición, y por supuesto los hechos que se registraron en Topilejo, en el centro del poder político del presidente López Obrador, de Morena y por supuesto del todo el territorio mexicano. Por eso es que queremos preguntarle a los expertos qué significa para la Ciudad de México y las autoridades el hecho de que el narcotráfico esté acechando la Ciudad de México. Por eso queremos platicar con David Fuentes. Él es uno de los autores de Narco Ciudad de México, periodista, por supuesto, experto en este tema. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, David. Eli, buena tarde, un placer saludarte a ti y a todo el teleauditorio. Conversemos, ayúdanos a tener una primera panorámica de la importancia de que los cárteles del narcotráfico esté acechando el centro del poder político en Ciudad de México, pero que ahora las autoridades comiencen por reconocerlo, porque tú has tenido una aproximación a este tema de antaño, pero ahora es cuando comienza a cambiar esta narrativa. Sí, así es. Primero hay que tomar en cuenta la posición geográfica de la Ciudad de México. Estamos hablando que es, si bien un punto pequeño, no tan grande en extensión territorial, sí muy importante para el tráfico de drogas, para los grupos transnacionales. Si tomamos en cuenta que aquí converge pues, el aeropuerto más importante de todo el país, tenemos también uno de los centrales de abasto más grandes de toda Latinoamérica y tenemos diversas rutas, diversos trayectos, es decir, la Ciudad de México conecta o está cerca, digámoslo así, de Michoacán, de Chiapas, de Guerrero, de Morelos, de puntos importantes que han sido torales para el tráfico de drogas en todo el país. A esto hay que sumarle el primer gran error que cometieron las autoridades en la Ciudad de México, desde policíacas hasta las autoridades políticas, que fue el de negar la existencia como tal de la delincuencia organizada. Lo hemos venido platicando. Esta situación en la que nos hicieron creer o nos hicieron aparentar creer que la Ciudad de México era una suerte como de burbuja, que no había delincuencia organizada, se hablaba solamente de algunos pequeños grupos de narcomenudeo, pero que en general la Ciudad de México estaba exenta como de la presencia importante de grupos transnacionales o como la presencia de grandes capos, ¿no? Incluso el jefe anterior, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno anterior, Miguel Ángel Mancera, llegó a mencionar que la Ciudad de México era una suerte como de punto para turistear de los grandes capos, y la realidad, pues poco a poco fue rebasando pues estos argumentos. Como bien lo comentas, el punto clave, el punto en el que ya no pudieron ocultar esta situación, fueron dos que se registraron durante ya esta administración de Claudia Sheinbaum, que si bien aceptó o está tratando de aceptar esta narrativa diferente en el sentido de decir, aquí sí hay delincuencia organizada, creo que no tenían dimensionado lo tan profundo y lo tan añejo que está la delincuencia organizada. Si tomamos en cuenta que con suma facilidad, Joely, intentaron asesinar al jefe de la policía capitalina en Lomas de Chapultepec, en Avenida Reforma, en un evento sin precedentes en la Ciudad de México. A eso le vamos sumando los homicidios dolosos tipo ejecución, que a los que no estaba acostumbrado el capitalino a vivir. Nosotros tenemos la referencia de estos homicidios grotescos relacionados directamente con la delincuencia organizada. Lo veíamos muy lejos, ¿no? Decíamos, eso pasa en Monterrey, en Tijuana, en Sinaloa, en Ciudad Juárez, y de repente nos empezamos a dar cuenta que empezaron a aparecer cuerpos desmembrados sobre la avenida Insurgentes, nos empezamos a dar cuenta que el crimen organizado ya no temía, ya no respetaba a las autoridades. Sí, entraron a Plaza Garibaldi a ejecutar a 6 personas, se intentaron asesinar a Omar García
Harfuch, y a eso le sumamos esta reciente detención de la que haces cuenta, de la de Topilejo. Todos esos puntos, todas esas migajas nos van dando cuenta que no solamente hay presencia de la delincuencia organizada, ya están asentados aquí, y además de que están asentados, ya tienen una estructura que les permite mantenerse financieramente. Han encontrado un mercado muy importante en el narcomenudeo aquí en la Ciudad de México y en general en toda la metrópoli, y que además ya poco a poco van sintiendo que la ciudad les pertenece, que ya es de ellos, y que van copando esos pequeños espacios que han ido ganando los pequeños grupos locales. Me refiero a la Unión Tepito, al Cártel de Tláhuac, a los Rodolfos, y a estos pequeños grupos a los que sí reconocía la propia administración y las corporaciones policíacas. Mencionas estos grupos, los grupos Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, los Rodolfos. ¿Quiénes más? Cuando hablamos, por ejemplo, de los Chapitos, de Rafael Caro Quintero, del Cártel de Sinaloa, de estos grupos de operación transnacional que ya tienen una trayectoria, ya han experimentado, tienen los contactos, tienen vínculos de corrupción con autoridades, ¿también están acechando la Ciudad de México? Sí, claro. Te platico, tuvimos la oportunidad de tener acceso a un informe que hizo la Secretaría de Marina hace 2 años en relación a la incursión de de los grupos importantes, de los grupos transnacionales en la Ciudad de México. Destacaban 2 puntos importantes. Primero, el punto estratégico de la Ciudad de México, es decir, que aquí se sabe y lo tiene documentado la propia Secretaría de Marina y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegan grandes cargamentos de drogas procedentes de Michoacán, procedentes de Guerrero y procedentes de Morelos, que todo converge aquí en la Ciudad de México. A raíz de las distintas detenciones de droga, principalmente cocaína, que se han decomisado en la Ciudad de México, establecieron las autoridades que los grupos preponderantes y con más presencia aquí en la Ciudad de México son principalmente el Cártel de Sinaloa, todo el Cártel de Sinaloa con las estructuras propias de este grupo criminal. Y se sabe que tiene mucho control, o más bien controlan todo lo ilícito, tanto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como de la Central de Abastos. Es decir, en la Central de Abastos llegan trailers, llegan tractocamiones que entre plátanos, entre papa, entre aguacate, entre lechuga, entre jitomate, llegan o entran enormes cantidades de marihuana. Ese es el grupo que ha predominado aquí por más tiempo. Luego tenemos el Cártel Jalisco Nueva Generación, que según el propio análisis tiene poco más de 5 años ya trabajando con una estructura ya bien establecida y financiera y operativamente en la Ciudad de México. Hay un pequeño remanente todavía que queda de la familia michoacana que está entre el Estado de México y la Ciudad de México. Me refiero principalmente a la Gustavo Amadero, Ecatepec, como toda esa frontera. Y aunado a esos grupos, tenemos grupos importantes que han ido creciendo todavía por esta misma opacidad o esta misma negación de combatir el crimen organizado. El cártel local más importante sigue siendo la Unión Tepito, a pesar de los golpes constantes que le están realizando las autoridades. Y este es un punto importante. El cártel Tepito ha logrado establecerse y ha logrado enraizarse, porque si te das cuenta, Yoli, solamente nos dan a conocer o nos presumen detenciones de figuras o de capos momentáneos. Nunca se ha hablado de un golpe financiero importante a la estructura de la Unión Tepito, y eso les permite que se siga manteniendo, es decir, a la estructura de la Unión Tepito no les importa que detengan hoy a uno, mañana a otro, pasado mañana a otro, porque la estructura financiera, la base, la siguen sosteniendo igual. Después de la Unión Tepito tenemos a otro grupo importante que se ha extendido más hacia el Estado de México que hacia el interior de la Ciudad de México, que es el Cártel de Tláhuac, que si bien tú recordarás fue
el primer evento importante de coordinación entre la Marina y las autoridades locales, porque la Marina fue la institución que entró directamente a abatir a Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, que estaba en ese mismo sector. Y de ahí, después de la Unión Tepito y del cártel de Tláhuac, hay otros grupos menores, los Rodolfos, por ejemplo, en Xochimilco, que quieren expandirse, y hay un grupo importante que es el que opera todas las inmediaciones de la Jusco, que está ligado con un grupo importante que son los Rojos, que tienen presencia en Guerrero y en Morelos. Entonces, estamos hablando de varios grupos preponderantes que se disputan o que quieren apoderarse cada uno en su sector de la Ciudad de México y de toda la metrópoli, Joel. Hay una disputa, hay una operación. ¿Ha habido algún pacto entre cárteles o incluso con autoridades? Porque en administraciones pasadas, evidentemente, se habla mucho de esta protección que hubo hacia cárteles, hacia operaciones antes de esta administración. ¿Actualmente hay un pacto, hay protección de las autoridades? Pacto como tal entre las autoridades y la delincuencia organizada en la Ciudad de México y en general en todo el país, sería poco difícil comprobarlo o hablar a ciegas sobre esta situación. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que el cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito quiso asesinar al jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, y después de eso se realizaron una serie importante de detenciones. Pacto directo con el cártel Jalisco no creo que tengan aquí las corporaciones locales. Si de ahí tomamos en cuenta que al cártel de Sinaloa le han asestado golpes importantes y le han decomisado también varias cantidades de droga, el último reporte del que te digo que tuvimos acceso hablaba de cerca de 35,000 millones de dólares que se han decomisado en estos 2 años solamente del cártel de Sinaloa, pues habla que también le han afectado económicamente. Lo que sí te puedo asegurar es que estos grupos han como seccionado la ciudad. Entonces, hay grupos asentados en la zona de la Jusco, ya lo vimos con los famosos Chapitos. Hay otros grupos asentados en la colonia del Valle, en la Nápoles, en la colonia Portales, por ejemplo, cierto grupo que ya le toca o que se ha asentado en ese lugar. Hay otro grupo asentado en los alrededores de Coajimalpa, Santa Fe, en la frontera con el Estado de México. Entre ellos se han pactado o han llegado a un acuerdo como de no agresión. Me refiero a la famosa paz narca, que si saben que ellos evitan ese tipo de agresiones, van a evitar en la medida de lo posible mayor presencia policíaca, que la Marina intervenga, que la Guardia Nacional esté patrullando este lugar, más operativos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina. Entonces, esa tranquilidad la han logrado o la han establecido ellos. Por eso no hemos registrado o no se han registrado como en el norte del país o como en Michoacán o como en Morelos o como en Guerrero, enfrentamientos o pugnas entre grupos rivales de delincuentes. Eso es lo que ha sostenido todavía la paz y la tranquilidad de los capitalinos, y eso abona al argumento como tal de las autoridades para decir, pues todavía no tenemos grandes enfrentamientos o grandes grupos aquí en la Ciudad de México. Creo que eso es lo preocupante y lo que nos debería de llamar la atención. En este momento no se registran esas masacres, esos hechos violentos, sangrientos que vemos en otros estados del país entre esas bandas, pero tal vez no es por una operación, no es por una labor de inteligencia o de contención de las autoridades. Entonces, ¿hasta cuándo o con qué está detenida la paz? ¿Con 2 alfileres? Vamos a hacer una muy breve pausa en Conversando. Volvemos.
Conversamos con David Fuentes, uno de los autores de Narco CDMX. Hablábamos antes de la pausa acerca de que no hay estos enfrentamientos sangrientos como en otros estados del país, aquí en la Ciudad de México, tal vez porque haya un acuerdo entre bandas. Pero entonces, ¿cuánto nos va a durar la paz o la estabilidad o la gobernabilidad de la Ciudad de México? ¿Dónde estamos y hacia dónde pinta, David? Pues primero hay que estar atentos a que ningún otro grupo intente traspasar estas fronteras virtuales de las que ya hablamos, ¿no? Es decir, que un grupo no intente meterse a la zona de la Jusco, donde ya hay un grupo establecido, que otro grupo no intente meterse a las colonias de las alcaldías Benito Juárez o Miguel Hidalgo, porque ahí es cuando empiezan estas disputas. Yo creo que los lugartenientes de estos grupos preponderantes que están en la ciudad saben y conocen de esta situación, por eso están tratando de confrontarse entre ellos, porque como bien lo comentaste, realmente no hay un trabajo de inteligencia o de preparación policíaca para evitar la expansión de estos grupos criminales. Todos los trabajos que ha hecho tanto la Fiscalía Capitalina como la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana han sido trabajos reactivos, es decir, que reaccionan luego de un incidente o luego de unas denuncias o luego que alguien les pasó alguna información. Pero una estructura como tal, como inteligencia, que te diga, a ver, van a entrar un futuro capo o esta célula se va a reforzar con armas, con más personal y vamos a implementar, no sé, retenes en las autopistas, en las casetas de vigilancia, vamos a revisar los caminos de terracería de la Jusco, vamos a reforzar la seguridad en el aeropuerto, en la central de autobuses. Este trabajo no se ve. Entonces, lo que provoca solamente es pues que la autoridad esté, lamentablemente, a la expectativa de lo que los grupos organizados establecidos aquí hagan o dejen de hacer. ¿Sí me entiendes? Y ese es el problema, cuando no se conoce bien o cuando no se sabe cómo trabajar y cómo combatir a la delincuencia organizada, que hay que mencionarlo también, muy pocas policías en el país, muy pocas policías locales, me refiero, saben cómo hacer ese trabajo de contrainteligencia y ese trabajo de tratar de contenerlos sin llegar a los enfrentamientos. Solo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, con mucho más inteligencia y actualmente la Guardia Nacional. Si bien la policía local es un ejército, si estamos hablando que cuentan con casi 15,000, 20,000 elementos, están preparados para otro tipo de cuestiones. Solamente a tratar de contener marchas, a tratar de contener o de evitar robos en los cruceros, a tratar de evitar o contener el robo de autopartes, otro tipo de cuestiones. Pero este operativo contra la delincuencia organizada, lamentablemente no están preparados porque nunca se alistaron y nunca tuvieron en la conciencia que el crimen organizado podría llegar aquí en la Ciudad de México. Y me refiero a la falta de trabajo de inteligencia. Solamente ponemos de muestra lo que se decomisó en Topilejo: armas de grueso calibre, R15, cerca de 2,000 balas y una Barrett calibre 50. Si se hiciera un trabajo de inteligencia previo a esto, las armas se deberían de decomisar antes de que ya estuvieran en las manos de estos grupos y no ya precisamente cuando ya las tienen listas para usarlas, ¿no? ¿Cómo lo meten y para qué querían ese armamento de ese calibre en Ciudad de México? Tomando en cuenta que, como tú bien señalas, el jefe de la policía de Ciudad de México recibió un atentado en el que básicamente buscaban asesinarlo. Esa es una pregunta importante, Yoli, y nos remonta un poco a lo que hablamos hace un momento.
que si bien hay una paz narca todavía en la Ciudad de México, no quiere decir que vaya a ser para siempre. No quiere decir que cualquier incidente menor, cualquier accidente, cualquier situación vaya a desencadenar un enfrentamiento entre los grupos importantes. Y lo más grave, lo acabas de mencionar, estos sujetos no se van a ir a pelear a pedradas sobre insurgentes o en Reforma o en el propio Ajusco. Hemos visto el armamento que tienen, el poder de fuego que tienen. Entonces, ¿para qué lo tienen? Para eso. No les interesa tanto enfrentarse contra la policía capitalina o contra los elementos de la policía de investigación, porque realmente yo considero que la propia delincuencia organizada debe estar mejor armada que las policías locales, aquí en la Ciudad de México y en general en todo el país. Ese armamento lo ocupan precisamente o lo tienen pensado ocupar para cuando se requiera. ¿Y cuándo se va a requerir? Cuando un grupo intente invadir el terreno del otro grupo. En ese momento sí vamos a estar hablando de una situación mucho más complicada en la Ciudad de México. Y para evitar que llegue ese momento, es a lo que me refiero que se debe hacer trabajo de inteligencia. La administración de Morena ya aceptó que hay delincuencia organizada. Creo que no se habían dado cuenta qué tan enraizado estaba. Ahora lo que compete es decir, ok, ya sabemos que tenemos un problema, ya sabemos que el problema es grave. La inteligencia debe de proyectar y decir, creo que este problema me va a generar esto en tanto tiempo, entre este grupo y este grupo. La inteligencia los debe de desarmar y debe de evitar un enfrentamiento importante, porque cuando eso se llegue a registrar, yo creo que estaríamos hablando de que toda la estructura de seguridad y toda esta burbuja que nos intentaron vender por mucho tiempo acerca de que en la Ciudad de México no había delincuencia organizada, va a ser fatal para esta administración y el costo político que eso les va a implicar va a ser muy, muy fuerte, Yoli. Déjame plantearte esta pregunta. El jefe de la policía de la Ciudad de México, del poder político, está la sede de presidencia del gobierno, por supuesto, de la Ciudad de México, del legislativo, del aparato judicial, centro de operación económica del país y, por supuesto, de los vínculos con Estados Unidos, con Canadá, a nivel mundial, por supuesto. El jefe de la policía fue blanco de un ataque. Pero al mismo tiempo vemos al presidente de la República andar a sus anchas, muchas veces sin seguridad evidente, en zonas muy calientes, saludando a la mamá del Chapo Guzmán. Te pregunto esto, ¿hay algún político, jefa de gobierno, presidente, gobernador, alguien en la policía o en el aparato judicial que pueda ser blanco del narcotráfico, de bandas del crimen organizado? Cualquier persona puede ser vulnerable a una agresión de la delincuencia organizada, ya sea que pudiera ser planeada, pudiera ser señalada como un objetivo de la propia delincuencia organizada o incluso, como se ha registrado en muchos casos, alguna persona inocente en algún bar que le pueda tocar una bala perdida. Hay que entender también un poco el pensamiento de los grupos armados. Ellos saben que no le podría convenir ni a ellos, ni a un cártel rival, ni a alguna estructura importante el hacer un escándalo, por llamarlo de alguna manera, es decir, tratar de asesinar a una figura pública importante o alguna figura política en la Ciudad de México, sería para el grupo que intente eso devastador, y lo demostraron las autoridades coordinadas cuando intentaron asesinar a Omar García Harfuch. En cuestión de horas se logró desmantelar el grupo tal y como cual les dispararon, ¿no? Los detuvieron a todos en cuestión de horas y luego, pues bueno, ya empezaron aquí a derivarse los capos importantes que después fueron cayendo. Entonces, la delincuencia organizada tampoco es que sean niños de primaria y que no tengan idea de lo que están haciendo. Ellos saben que el costo sería muy amplio si llegaran a atentar contra alguien aquí en la Ciudad de México. Fuera de esta burbuja, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la Ciudad de México, en otros puntos,
no sé, Tijuana, Morelos, Guerrero, Oaxaca, ellos tienen todavía un poco más de libertad y en esos puntos sí puede ser complicado. Si tú te das cuenta, incluso después de la agresión que sufrió el jefe de la policía local, de la ciudad no ha salido y no creo que pueda salir en un rato. ¿Por qué? Porque todavía tiene un poquito más sensación de seguridad el estar aquí en la Ciudad de México, solo aquí. Fuera de aquí, yo creo que sí, cualquier otra persona, siempre y cuando sea como como una piedra en el camino, como un estorbo para el grupo al que le pudiera afectar. Si no, ellos la verdad tampoco tienen como el mayor interés en enfrentarse de manera directa con el gobierno mexicano, ¿no? Y la muestra está en que el gobierno mexicano pues ha tenido a través de varios enlaces y varias conexiones con otras corporaciones, en específico las que están en Estados Unidos, y que cuando se registran este tipo de incidentes o de detenciones importantes, como lo mencionas, como con lo de Caro Quintero, pues bueno, se ocupó la participación inteligencia de los Estados Unidos. ¿Y qué fue? En 2 horas en un vuelo, la agarraron, lo ubicaron en la sierra en la que estaba y la detuvieron. Posiblemente para evitar una situación más complicada. David, tengo menos de un minuto. En este momento se da la recaptura de Rafael Caro Quintero. Vienen las elecciones presidenciales, por supuesto, en 2024. La Ciudad de México es el bastión político de Morena. ¿Qué viene entonces en términos políticos en este final, en este cierre de sexenio, en esta segunda parte, tanto para la jefa de gobierno como para el presidente y para Morena misma? Está en juego mucho más que la Ciudad de México. Sí, está en juego mucho más. Si tomamos en cuenta que la bandera de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, e incluso aunque no lo quiera o aunque no lo mencione mucho, del propio Andrés Manuel, es la seguridad, ¿no? Por un lado, el evitar los enfrentamientos a los que ya nos tenían acostumbrados durante los últimos 2 sexenios, el evitar esos enfrentamientos fuertes y el evitar que veamos imágenes de gente tirada en el piso, escondiéndose de un enfrentamiento, evitar precisamente que alguna figura política importante pueda ser agredida o algún inocente muera en algún enfrentamiento. Si tomamos en cuenta que ellos tienen como bandera la seguridad, es vital que la imagen o la proyección que durante estos tiempos de campaña y estos tiempos electorales sea importante. Yo creo que por ahí puede ser un punto importante políticamente hablando, es decir, que les puede costar o no ganar elecciones, tanto como bien lo mencionas, no solo la Ciudad de México, hay que recordar que también está en juego el Estado de México, que entre el Estado de México y la Ciudad de México es un mundo, si tomamos en cuenta que quieren continuar Morena con su administración. Viene en juego el tratar de contener esta famosa paz y el evitar que el chorro de sangre siga esparciéndose. David Fuentes, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conversando. A ti, muy amable, y gracias por invitarme. Hasta luego. No se pierda Conversando con estas entrevistas de los temas que a usted le interesa. Pásela bien.